Acompaña aquí en el estudio Federico González de la Vega, socio de impuestos y servicios legales para la industria manufacturera en Deloitte, y justamente para hablar de un tema pues muy relevante y sobre todo pues que refleja parte de este nuevo entorno que estamos viviendo como contribuyentes ante el SAT. Y por supuesto se trata de esta nueva figura de operaciones relevantes, ¿no? Que es una figura que tenemos que estar reportando los contribuyentes. Es correcto, Rodrigo. Buenas tardes al auditorio. Sí, es correcto, hay una nueva obligación. En realidad la obligación como tal se publica para 2014 en el Código Fiscal de la Federación. Simple y sencillamente lo que hacían falta eran las reglas de cómo iba a informarse la información y también el formato. Es decir, no estaban publicadas ni reglas ni formato, y recientemente, hace algunos días, vía Diario Oficial de la Federación, sale una resolución miscelánea que justamente aclara cuándo son las fechas que deberá presentarse esta información, y también publica ya ahora sí oficialmente el formato. Por supuesto, ¿de qué se trata el formato y sobre todo qué son estas operaciones relevantes? Comencemos por ahí, porque ya se habían mencionado las operaciones relevantes en otro contexto, y nada más para no generar confusión, que es pues lo que tiene que ver con lavado de dinero y otras situaciones, ¿no? En este caso, ¿a qué se refiere? Mira, no tiene necesariamente que ver con lavado de dinero, Rodrigo. Simple y sencillamente durante muchos años estuvo vigente la obligación de dictaminar para efectos fiscales a las empresas que cumplieran una serie de requisitos, ¿sí? La obligación del dictamen fiscal ha ido cambiando, ¿sí? Concretamente para 2014 se elimina la obligación, ¿sí? Y ya se vuelve un dictamen completamente opcional, es decir, únicamente cierto sector de los contribuyentes que cumplan una serie de requisitos son los únicos que podrán optar por dictaminar sus estados financieros. Entonces, digamos que en la explicación de motivos emitido por la autoridad, justamente lo que dice es, oye, en virtud de que elimino el dictamen fiscal, entonces yo necesito fiscalizar, ¿sí? Y necesito conocer las operaciones que están llevando a cabo los contribuyentes. Es lo que menciona la exposición de motivos, y derivado de eso es que sugiere el que se incorpore un nuevo artículo, el artículo 31A, que justo habla de estas operaciones relevantes. Y las operaciones relevantes, me parece que lo relevante de las operaciones es que hay que informarlas prácticamente en línea, Rodrigo. Que me parece que ese es un tema bien importante, y me parece que es lo que los contribuyentes deberán cuidar. ¿Y a qué me refiero? Básicamente la información de tus operaciones que tengas las tendrás que reportar 30 días después de la fecha en que se lleve a cabo la operación. ¿Cuál sería un ejemplo práctico, por ejemplo, en una empresa de...? Pues mira, déjame ponerte el caso muy concreto. Bancos, se me ocurre que los bancos deberán de reportar todas las operaciones financieras derivadas, ¿sí? Y me parece que el tema, y justo me parece que hay temas de reglas que habrá que ser un poquito más claros en el futuro, es todos los bancos, la mayoría de los bancos celebran operaciones financieras derivadas de manera diaria. El plazo para reportar estas informaciones o estas operaciones relevantes justo es 30 días después. Entonces, si los bancos celebran operaciones diario, esto llevaría, en estricta teoría, a que de manera diaria, luego del día 30, diariamente estén reportando este tipo de operaciones. O sea, por ejemplo, la del día, vamos a pensar, estamos en noviembre, sí. La del 1 de noviembre se reporta el 1 de diciembre, la del 2 de noviembre se reporta el 2 de diciembre, y va corriendo así. Eso a partir, Rodrigo, de 2015, ¿sí? Ahorita como quedó la disposición es que básicamente todas las operaciones que celebraste en 2014 tendrás derecho a reportarlas hasta el 31 de enero de 2015. No es lo que dice la miscelánea, pero sí viene vía un comunicado de prensa emitido por el SAT en su portal. Entonces, 2014 todo se reporta más tarde de 2015, enero 31. Y a partir de 2015 es lo que tú comentas. Mensualmente habrá que reportar estas operaciones. Todavía no está claro si en realidad será mensualmente, o sea, por mes terminado, o 30 días después. Me parece que es el tema que habrá que afinar. Que ver, porque esto va de la mano, y te preguntaba justo antes de entrar al aire, de la contabilidad electrónica, es decir, que ya se va haciendo prácticamente, diríamos, en tiempo real. Sí, en realidad ese es el tema. O sea, la información que estamos presentando en este formato y la información de la contabilidad electrónica en realidad son informaciones en tiempo real. Entonces, me parece que ese es el tema importante.
Y esto genera un riesgo, también lo platicábamos, y riesgo para los contribuyentes, sobre todo porque, dada la complejidad de las operaciones de una empresa, pues para eso están los auditores, ¿no? Para poder, y no se trata de maquillar los números, simplemente de ponerlos como deben ser y no cometer errores. Pero ahora, pues si se va haciendo de esta manera mucho más orgánica, mucho más fluida, también puede haber ahí algunas inconsistencias que de manera inocente pudieran cometer pues las empresas. Me parece que es el cambio importante, Rodrigo. El dictamen fiscal de alguna manera sí era un filtro, desde luego, pero también te permitía, llegada la fecha de presentar el dictamen fiscal, tener todo un proceso de auditoría. Y eso te ayudaba al final del día para arreglar lo que tenías que arreglar, en resumen. En este tipo de información contabilidad electrónica es información en línea, entonces me parece que lo delicado o lo importante en este tipo de informaciones hay que revisar perfectamente lo que está reportando y de manera correcta. Me parece que sin duda este formulario es importante asesorarse, ¿sí?, con los especialistas. Creo que sin duda, porque la información que pongamos es la información que va a tomar Hacienda como correcta. Sí, y pues, digamos que la recomendación va también en el sentido en poner mucha atención y desarrollar a los equipos al interior de las empresas. Correcto. De la mano de los asesores, justamente para hacerlo bien y no cometer errores, ¿no? En el llenado de este formato. Hacerlo bien, no cometer errores, Rodrigo, y también presentarlo en tiempo. O sea, me parece que un tema importante es, oye, ¿y qué pasa si no presento la información de operaciones relevantes en tiempo? Hay multas administrativas, sin duda, financieras, pero también para cierto sector de la población, concretamente empresas que celebran contratos con el gobierno, que eventualmente el incumplir con esta obligación las puede dejar fuera de cualquier licitación. Entonces, parece que las consecuencias son importantes y habrá que tener cuidado en cumplir en tiempo. Claro. Ahora, ¿qué clase de empresas son las que tienen que presentar estas operaciones relevantes? Todas. En realidad, sí, personas físicas y morales que justo caigan en los supuestos de este tipo de operaciones. No hay una limitante que vaya dirigido justo a cierto sector de la población, personas morales. Personas físicas y morales que celebren este tipo de operaciones. Y por este tipo de operaciones, ¿cuáles son? Porque seguramente muchos tendrán dudas si la operación que están celebrando es o no es. Mira, a grandes rasgos, las operaciones que hay que reportar son operaciones financieras derivadas, y viene un catálogo de operaciones. Operaciones de precio de transferencia también, me parece que eso es un tema importante, porque incluso hay preguntas muy puntuales de si modificaste o tuviste cambios o ajuste de precios de transferencia, y hablando ya de montos y cantidades con respecto a las operaciones del año pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de transacciones. Viene también información sobre tu capital, es decir, concretamente vienen preguntas de si hubo cambio de accionistas en tu empresa, ¿sí? Porque pues es obvio que si hay un cambio de accionistas, muy seguramente habrá un tributo que pagar, y entonces claro, sin duda hay que calcularlo. Y también el tema de reorganización y reestructuras, que también vienen temas muy puntuales en eso. Pues realmente muy interesante, complejo. Yo creo que hay que estar muy cercanos a ustedes, los especialistas, particularmente ir desarrollando los mecanismos, y sobre todo las personas físicas, que yo creo que son las que también están en una situación relativamente precaria, sí, ante la complejidad que esto plantea. Una vez que esto ya está arrancando, afortunadamente pues se da esta prórroga a partir de 2015, nada más para recapitular, hasta el 31 de enero 2015 para reportar operaciones de enero-diciembre 2014. 2014. Es correcto. Exactamente. Y creo que también hay un tema importante que tampoco es oficial, pero está en el portal del SAT, y la pregunta concreta es, oye, ¿y qué sucede si yo no tengo todo este tipo de operaciones? Es decir, tengo que presentar claro, la declaración en ceros, tengo que poner alguna información. No es oficial, Rodrigo, pero en la página del SAT, en preguntas frecuentes, que sí, de repente nos ayuda, dice claramente que únicamente tienes que reportar en sí, solo si tienes algún tipo de estas características que lleva cambio de capital de los accionistas, una persona moral, etcétera. No es oficial, pero está en la página del SAT y algo ayuda. No, claro que ayuda. Muchísimas gracias, como siempre. Rodrigo, y pues seguramente se estarán generando las dudas, espero verte de vuelta por aquí. Sobre todo porque, claro que conforme se va acercando la fecha, vaya que todos van a poner nerviosos con esta situación y van a empezar a salir todavía más pronto. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.